Hola y muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a nuestro sermón de hoy. La lectura viene del Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 1 hasta 11. Dice la palabra de Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en el Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Imagínense la situación de la perspectiva de una persona en la multitud. Es la semana de la Pascua, entonces has viajado a Jerusalén para celebrar el festivo como el normal, pero hay unos rumores y una emoción en la ciudad que no es el normal. La gente habla sobre un gran profeta tan poderoso que resucitó de los muertos a un hombre que había estado en la tumba 4 días. Los habitantes de la ciudad contaban que aún los fariseos no podían vencer sus enseñanzas. Y más que eso, el hombre podía proveer comida milagrosa por miles de personas. Te gustaría mucho ver ese hombre. Entonces, cuando escuchaste que el profeta estaba en un pueblo muy cerca, empezaste a caminar por allá para verlo, pero demasiado tarde. Ya viene una multitud muy grande acercándose a la puerta de la ciudad y apenas puedes ver entre ellos un hombre en un asno, pero un asno muy pequeño. Es una escena muy extraña. Y ahora puedes escuchar lo que gritan las multitudes. Hosana. Y más que eso, bendito que el que viene en el nombre del Señor. Y ahora hay un grupo muy grande dentro de la ciudad también esperando la llegada de ese hombre. Alguien pone su manto en la calle y otra persona y otra. Y después la gente empieza a poner rounds también. Los gritos de alabanza crecen más y más y puedes sentir la esperanza en el aire. El que viene de Dios ha llegado. Ahora, para nosotros, el Domingo de Ramos es como una fiesta en el medio de la temporada muy seria de la Cuaresma. Hemos pasado más que un mes meditando en el pecado, el perdón, la confesión, y ahorita vienen viernes y jueves santos, pero el Domingo de Ramos parece como un cambio de la vibra durante la temporada. Pero hoy no es una fiesta aparte, no está separada del resto de la semana, es una parte clave del camino hacia el Calvario de Jesús. No es decir que la alegría de este día no era real, ni es malo sentir gozo celebrar la entrada de Jesús en Jerusalén. Pero en la historia de salvación, Domingo de Ramos es un evento lleno de emociones complejos, de ironía y del mal entendimiento de la gente.
El punto clave de nuestra discusión viene del versículo 10, la pregunta de la gente. ¿Quién es este? Y la respuesta. Este es Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea. Estuvieron tan cercas a la verdad, pero sus presuposiciones sobre el Mesías iban a causar un cambio en actitud muy rápido, de modo que la misma multitud que en un día gritaba, bendito el que viene en el nombre del Señor, menos que una semana iban a gritar, sea crucificado. La multitud no veía lo que quería en su Mesías en las acciones de Jesús, entonces lo rechazó. Aún sus discípulos se confundían y no entendían el propósito de la obra de Jesús. Eso no es la culpa del buen maestro. Ya había dicho muchas veces que iba a morir, que era necesario para él morir, sufrir. Además, había dicho que su reino no era de este mundo, no era como un rey de los hombres. Y nunca había prometido establecer un gobierno nuevo para luchar contra los romanos. Pero, como dice Juan en su evangelio, los discípulos no entendían hasta que vieron la resurrección de Jesús. A pesar de todo eso, Jesús tuvo en mente su propósito por toda la semana y, de hecho, toda su vida. Cuando envió a los discípulos para traerle el asno, lo hizo con el propósito de cumplir la profecía. Jesús siempre recordaba las promesas de Dios en el Antiguo Testamento y las cumplía con intencionalidad. No era como los soldados romanos y judíos que iban a cumplir profecías durante la Semana Santa sin darse cuenta de que sus acciones cumplían el plan de Dios. Jesús siempre buscaba el plan de Dios, la voluntad de su Padre Celestial, y la hacía. Y ahora era el tiempo para su gran obra. La multitud pensaba que iba a ser algo grande de un rey, pero Jesús sabía que su corona sería de espinas, no de oro, y que en vez de un trono tendría una cruz. Esta realidad no lo prevenía de cumplir su tarea. Entró en la ciudad aceptando la alabanza de la gente. En el pasado se había escondido de los líderes porque ya no era su tiempo. Pero en el Domingo de Ramos, Jesús declaró firmemente que era el Mesías. Cumplió la profecía mesiánica de Zacarías, aceptó la adoración de la gente. De hecho, en la cuenta de Lucas sobre este evento, vemos que unos fariseos querían que Jesús rechazara la alabanza de sus discípulos. Ningún ser humano era digno de lo que recibía Jesús. Con razón, porque Jesús no era un simple ser humano, era Emmanuel, Dios encarnado, viviendo con nosotros. Y vemos esto en su respuesta a los fariseos. Os digo que si estos mis discípulos callaran, las piedras clamarían. El que viene de Dios tendría alabanza en su entrada, aun si fuera de las mismas piedras de la calle. Hoy es el día cuando vemos la declaración irrevocable de Jesús que era el Mesías. No era la primera vez que ha dicho eso. Dijo su misión a los discípulos de Juan cuando vinieron para preguntarle, a la mujer samaritana al lado del pozo de Jacob y a sus discípulos en escenarios más privados. Unos capítulos antes en el Evangelio de Mateo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué decía la gente sobre él? Y ellos respondieron, Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Y Jesús preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Esta vez Jesús les pidió no contar esa confesión, pero hoy, en el Domingo de Ramos, entrando en la ciudad con multitudes y alabanza, Jesús decía, yo soy el que viene, el que va a rescatar al mundo del pecado y de la muerte. Pero la gente no veía así. En sus mentes, el Mesías de Dios iba a rescatarlos de la opresión de los romanos, empezar un reino nuevo en Jerusalén y fortalecer al pueblo judío para siempre. Y aquí tenemos la ironía grande. El Salvador, que ofrecía más que podían imaginar, no ofrecía suficiente en sus mentes. Aún los discípulos no quisieron que Jesús cumpliera su misión. Y cuando Pedro dijo que Jesús no debía ir a Jerusalén para morir, Jesús lo reprendió diciendo, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Esa falta de perspectiva es lo que sufrían los judíos en el tiempo de Jesús y es lo que nosotros sufrimos a veces también. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ese dicho identifica el problema de las multitudes decepcionadas que cambiaron de gritos de alabanza hasta gritos de violencia en pocos días. Cuando el Mesías no actuaba en la manera que quisieron, lo rechazaron. Sus ideas, deseos y propósitos superaron los de Dios. Multitudes necias, fariseos necios, discípulos necios. Pero cuidado, no sea tan rápido de juzgar. Ellos estaban experimentando la historia en tiempo real sin el beneficio de la perspectiva de historia que nosotros tenemos. Y a pesar de eso, nosotros también cometemos el pecado de imponer nuestros deseos en el Mesías de Dios. ¿Quién es este? ¿Cómo respondemos nosotros a esta pregunta? No siempre en la manera que debemos. Tratamos a Jesús como alguien de quien podemos pedir cosas cuando lo necesitamos y normalmente no viene a mente. Unas veces Jesús es alguien quien alabamos en los domingos, pero lo olvidamos en nuestras acciones y pensamientos durante el resto de la semana. Elegimos los dichos y enseñanzas que parecen más fácil a nosotros de seguir y olvidamos los otros que no queremos pensar en. Intentamos personalizar el Mesías de Dios, imponiendo nuestros deseos y en vez de someternos a la voluntad de Dios. No somos dignos de este Mesías. No merecemos estar en las multitudes alabando a Él. Merecemos el opuesto. Por menospreciar nuestro Salvador, merecemos la muerte eterna. Y eso es precisamente porque Jesús entró en la ciudad de Jerusalén hace 2000 años. Sabía que la gente iba a cambiar de mente. Sabía que iba a recibir castigo inmerecido y una muerte injusta, pero también sabía que era la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre Celestial, el plan de salvación prometido por miles de años. Y porque Jesús es nuestro sustituto perfecto, nunca se desvió del camino hasta el Calvario. En una manera que no podíamos, cumplió la ley y el propósito del Señor por toda su vida, incluso la Semana Santa. Mientras la gente gritaba, bendito el que viene, Jesús sabía que iba a cargar la maldición del pecado hasta la muerte. Como Pablo declara a los Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces,
¿Quién es este? El Espíritu Santo nos enseña en nuestras lecturas de hoy. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte. Jesús, nuestro Rey, ha llegado. Y siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de un siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Las multitudes en el Domingo de Ramos son solo una sombra de las multitudes que van a adorar al Rey al fin del mundo. Queremos estar preparados por ese día, entonces seguimos estudiando la Biblia que nos muestra nuestro Mesías. Buscamos oportunidades para compartir las noticias sobre el Mesías. Disfrutamos el compañerismo aquí en la iglesia y compartimos la Santa Cena. Confesamos nuestro pecado, recibimos la absolución por la obra de Jesucristo y miramos adelante al último día. Y en ese día no habrá confusión sobre quién es este. Este es Jesús, nuestro Mesías, nuestro Rey, nuestro Salvador. Gracias a Él somos redimidos y perfectos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Oremos. Señor, nuestro Mesías, nuestro Salvador, te pedimos perdón. Perdón por las veces que hemos intentado de cambiar su mensaje, de elegir lo que queremos seguir y de menospreciar tu obra como Salvador. Perdónanos por eso, Señor. Pero gracias a esa misma obra, sabemos que tenemos el perdón del pecados. Gracias a ti por su muerte inocente y la resurrección que venció la muerte y mostró por última vez que usted es Señor de todos los que están bajo la tierra, en la tierra y arriba de la tierra. Hoy pedimos tu gracia en las familias, en nuestras congregaciones, que puedan crecer en la fe, que puedan cuidar a los niños y ayúdenles en sus caminos, en su voluntad. También pedimos tu gracia en los enfermos que están en nuestra familia de la fe o en nuestras familias mismas. Ayudan a ellos, si es tu voluntad, que puedan recuperar, que puedan volver de salud y pasar más tiempo aquí en el mundo con nosotros. Pero siempre que sea tu voluntad, Señor, y oremos por la fuerza y la humildad, aceptar las cosas de la vida que vienen y confiar en ti como nuestro Salvador, que está guiando todas las cosas para trabajarlos por nuestro bien. En el nombre de nuestro Mesías oremos. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan una buena Semana Santa. Bendiciones a todos. Siempre recordamos la entrada triunfal de Jesús, que es solo una sombra de la entrada triunfal en el cielo. Todos nosotros vamos a tener gracias a su obra. Amén.